Bueno, en primer lugar, como corresponde, los agradecimientos. No, antes, alerta de spoiler de la presentación. Va a haber sorteo, como ya les dijo Tomás, pero en este caso tienen que tuitear con el hashtag Foro 2019 y arrobando a De Barrio Somos, que es el proyecto que vamos a estar presentando. Así que, Pato, si podés actualizar el algoritmo que estamos usando para el sorteo, tienen que mencionar a @de Barrio Somos. Hashtag Foro 2019, @de Barrio Somos. Respecto de los agradecimientos, bueno, agradecerles por supuesto a mis compañeros del equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial por todas las horas puestas de trabajo para organizar este espacio, este evento que se sostiene hace 11 años. Estamos en la 11ª edición del Foro Internacional de Periodismo Digital. Por confiar en mí también para presentar los proyectos que llevamos a cabo en equipo. Este proyecto no es bajo ningún punto de vista un proyecto personal ni individual, sino que es fruto del trabajo colectivo. Así que gracias por esta oportunidad, pero fundamentalmente gracias a ustedes que están acá hoy, que en definitiva son los que hacen que tenga sentido que sigamos organizando este espacio de encuentro y que sigamos pensando conjuntamente en las narrativas transmedia. Como bien les dijo Maxi respecto de la cena que tuvimos anoche, los que estamos con las conferencias de la segunda jornada, estábamos muy preocupados por el nivel que dejaron los conferencistas de la jornada anterior. Creo que las discusiones que venimos teniendo son realmente muy buenas. Creo que estamos orgullosos también en el equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial por el programa que conseguimos armar para este año, porque las temáticas, si estuvieron en el foro del año pasado, el foro anterior, como coincidía con el encuentro de la Cátedra Transmedia, estaba muy atravesado por temáticas transmedia. En este caso quisimos retornar a las fuentes y volver a hablar un poco más de periodismo digital, de tendencias, de qué es lo que está pasando hoy en el ecosistema de medios. Y creo que lo que pudimos componer colectivamente en ese sentido, las temáticas que elegimos y los conferencistas que decidimos traer, estuvieron muy a la altura de esas discusiones, esos debates que queríamos dar. Así que estamos muy contentos por eso y de nuevo les agradezco estar en estas jornadas. Los que estuvieron el año pasado tal vez recuerden que yo hice una presentación de Barrio Somos, que en ese momento era un work in progress, era un proyecto que estábamos empezando a desarrollar, así que les hablé mucho de las piezas que teníamos pensadas, de las plataformas, de los soportes sobre los que íbamos a trabajar. En este caso, mi intención en esta presentación, que se llama Narrativas Transmedia desde la universidad, algunas conclusiones, es repasar un poco qué pasó con De Barrio Somos, qué fue efectivamente lo que pudimos producir, lo que pudimos conseguir, cómo circuló ese proyecto, qué pasó más allá del diseño narrativo, que era lo que había presentado en la conferencia anterior. Voy a repasar muy brevemente también Rosariazos, que es un proyecto que presentó ya, que anticipó Fernando en la conferencia de ayer, pero solo para que no nos queden cosas afuera y que se puedan llevar una idea un poco más completa del proyecto que estamos empezando a desarrollar y que va a arrancar en mayo. Y al final, algunas conclusiones que empiezan a aparecer o que se revelan a partir del trabajo en narrativas transmedia que venimos haciendo en la Dirección de Comunicación Multimedial desde el año 2013, con el primer proyecto que fue Tras los Pasos del Hombre Bestia y con otras experiencias en el medio. Desde el 2013 para acá hicimos un montón de proyectos transmedia con diferentes características, aprendimos un montón de cosas, tuvimos un montón de errores y los errores significaron también aprendizajes. Así que lo que me parece más interesante de esta instancia es poder compartir con ustedes también cuáles fueron los aciertos y los errores, porque que puedan ver la cocina de los proyectos también les va a dar un montón de herramientas para pensar y para desarrollar sus propios proyectos. De Barrio Somos, rápidamente, no sé si lo recuerdan los que estuvieron el año pasado, es un proyecto que aborda las historias de los clubes de barrio de Rosario, ¿sí? La ciudad de Rosario es una ciudad que tiene muchos clubes de barrio, hablamos de cerca de 300 clubes. En el caso del proyecto de Barrio Somos, nosotros tomamos 24 clubes sobre los cuales estamos trabajando y la intención es contar aquellas historias que están escondidas en esos clubes,
considerando un poco la geografía de la ciudad y pensando en no dejar afuera a ningún barrio, sino tener todos los barrios representados a partir de esos clubes y cómo esos clubes juegan también en la construcción de la identidad barrial, de la identidad social. Es un proyecto transmedia, ya todos conocen qué son las narrativas transmedia, pero por si acaso estamos hablando de relatos que se expanden, ¿sí? En múltiples plataformas, en múltiples soportes, donde es importante la participación de los usuarios, donde cada uno de los soportes o plataformas se convierten en puertas de entrada de la narrativa que fundamentalmente se pueden continuar expandiendo, ¿sí? Más allá de narrativas expandidas, son también narrativas expansibles que están vivas, que continúan circulando y donde podemos permitirles a los usuarios colaborar y hacer cosas con el contenido. Creo que es importante destacar también que no hablamos exclusivamente de narrativas digitales, ¿sí? No hablamos exclusivamente tampoco de plataformas conectadas o en línea, sino que en el caso de las narrativas transmedia podemos pensar en proyectos que combinen digital y analógico y podemos pensar en proyectos que combinen también en línea y fuera de línea, o online y offline. De Barrio Somos, en cuanto a las plataformas y soportes que pensamos para el desarrollo del proyecto, tiene como corazón de la narrativa o como plataforma principal la televisión y la web. Una serie pensada para televisión en capítulos breves de 13 minutos que también funcionan para la web y que pueden pasarse en conjunto para armar paquetes de 26 minutos, que es un formato bastante común en televisión, para media hora de televisión. Son 8 capítulos que abordan las historias de 8 clubes. Trabajamos con personajes protagónicos en cada uno de los capítulos. A veces son protagonistas individuales, en otros casos son protagonistas colectivos, como en el caso del equipo de fútbol de Social Lux, el equipo de fútbol femenino, o el caso de comisiones directivas que integran diferentes clubes y tienen proyectos específicos en los clubes. Pero el punto es que a partir de esas historias protagónicas nosotros podemos meternos en el club y empezar a usar esas historias como excusas para contar la historia del club. En muchos casos son clubes centenarios, de muchos años de vida, en otros son clubes más pequeños. Todos coinciden en haber pasado instancias de crisis donde en algunos casos casi estuvieron a punto de cerrar o desaparecer, en haber pasado también instancias donde los clubes se recuperaron y hoy están atravesando un momento muy grave que también atravesó la narrativa de Barrio Somos. Porque cuando empezamos el proyecto, esa no era la situación de los clubes, hoy los clubes se están juntando para organizarse, para ver cómo pagan la tarifa de luz, cómo pagan la tarifa de agua, cómo pagan el gas para calefaccionar las piletas y un montón de problemáticas que están viviendo los barrios de la ciudad y que no son ajenas al resto del país y a la situación que estamos viendo en el país. Muy rápidamente, este es un pequeño tráiler para que puedan ver de qué se trata el proyecto. Esto es el máximo volumen que tengo. En esta plaza. Comenzó encontrándonos entre un grupo de amigos. Se nos ocurrió, digamos, rápidamente que lo que nos identificaba no eran solamente esos 2 escudos, sino que era el barrio. Sí. Si me preguntás de escalones, mi familia... Una manera de levantarlo. Creo que hay algo que te enciende esa llama de querer quedarte constantemente y de querer brindarle cada uno donde no se escucha nada, a la institución. No. Es mi vida, es mi pasión, es mi cable a tierra. Realmente esto yo lo hago con ganas, me gusta mucho y es el club de mi vida, es el club de mis amores. Son los clubes e instituciones con una extraordinaria vida democrática. Y esta vida democrática en los clubes se vivió en las peores épocas de la República Argentina. Voy a hacer hincapié de nuevo en el lema que tiene el cartel, es el barrio en libertad. En el club se puede practicar la democracia y bienvenido sea. Cuando uno se pone la camiseta, uno ya se va enamorando, ya sea del deporte que sea que quiera practicar acá adentro, pero así el chico va queriendo el club. Lo que el deporte a lo largo te deja son las experiencias vividas. Y esas experiencias vividas tienen que ser justamente a pleno. Maxi es un chico que
que prácticamente vive en el club, nació acá en el club. Él respira, come, vive para taekwondo. Taekwondo es su lugar en el mundo. Yo tengo 2 hermanos y a ellos les regalaban la pelota y yo quería jugar a la pelota desde muy chica. A las mujeres hace mucho que les gusta el fútbol y no solamente ir a la cancha. O sea, está bueno ir a la cancha, ver a tu equipo, alentarlo, pero más lindo es jugarlo. Todo es una lucha. La vida es una lucha. Pero si no es una lucha, ¿qué sentido tiene? Es una peleadora, es una leona, es una leona. Es así como lo dice la palabra. Eso es ser campeón. Ella en su mente, un round más. Mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis padres durante 18 años trabajaron en el club y me encantaría que las generaciones sigan estando en el club. La verdad que los clubes de barrio en crecimiento es lo más lindo que puede pasar. Yo soy un enamorado de los clubes de barrio. Bien, solo para que pudieran hacerse una idea de qué va la serie web, serie para televisión de Barrio Somos. Son 8 capítulos, ahí veíamos algunos de los protagonistas de los diferentes capítulos, el caso de la Leona, el caso de Maxi Agüero, el taekwondista, el caso de Facu Arrey, el nadador, el caso de las pibas de Social Lux, del equipo de fútbol, de Oscar González, de Libertad. De esa manera vamos encarando la propuesta narrativa de cada uno de los capítulos y a través del personaje entramos al club y conocemos un poquito de la historia del club. Todos los contenidos que hacen a De Barrio Somos están en el sitio web de Barrio Somos, que es debarriosomos.com.ar. Algo que aprendimos a modo de error del caso Tras los Pasos del Hombre Bestia, no teníamos un sitio web que sirviera de gran contenedor del proyecto, gran contenedor de la propuesta. Los contenidos estaban dispersos en sus diferentes soportes y plataformas, pero realmente entendimos que era necesario tener un espacio que sirviera para contener y para poder también registrar todos esos movimientos, todos esos cambios o modificaciones que el proyecto va llevando adelante a lo largo del mismo proceso transmedia, de la participación de los usuarios y de las transformaciones que ahí ocurren. Así que desde Mujeres en Venta en adelante, a modo de aprendizaje que hicimos en el equipo, siempre pensamos que el proyecto transmedia debe tener un sitio web que sirva como contenedor y como articulador. En este caso es debarriosomos.com.ar. Todas las experiencias digitales están, por supuesto, ahí, y las experiencias que son de otro tipo, las analógicas, las que ocurren en la calle, las intervenciones urbanas, se digitalizan, se graban, se registran de algún modo para también poder reponerlo y ponerlo en el sitio web en caso de que el usuario se pierda algo de la experiencia y quiera después revivirla o conocerla a través del sitio web. El caso de la serie para televisión, serie web, tuvo circulación a través de diferentes pantallas, con sus diferentes lógicas también de recepción y con sus diferentes experiencias de usuario. Por ejemplo, podemos hablar de consumo bajo demanda. En ese caso, por supuesto, los contenidos de Barrio Somos están en YouTube, en el canal de YouTube de Barrio Somos, pero también están colgados, están disponibles en el sitio de El Cairo, que es el cine público de la ciudad, que lo emitió también en la pantalla del cine y que lo tiene para ser consumido bajo demanda. El proyecto es un proyecto que cuenta con financiamiento de la RENAU, que es la Red Nacional Audiovisual Universitaria, y que también ganó el concurso Espacio Santafesino en el año 2018. Y por lo tanto está como contenido disponible en Mundo U, que es la plataforma de contenidos bajo demanda de la RENAU. ¿Sí? Todos los contenidos audiovisuales que producen las universidades con fondo de la Red Nacional están en Mundo U, que es una plataforma para poder ver estas series, estos contenidos audiovisuales bajo demanda. De Barrio Somos, entonces, además de en YouTube, la pueden encontrar en la plataforma del Cairo y la pueden encontrar en la plataforma de la RENAU. A través de la red de los canales universitarios, los contenidos se emitieron para televisión también. Sabemos que los emitieron las universidades de Misiones, la Universidad de Villa María y la Universidad del Litoral, por lo menos son las que tenemos registro efectivo de que los han emitido.
El contenido para las universidades está disponible para que lo puedan descargar y lo puedan mostrar, así que es probable que también haya circulado en algunos otros lugares y no nos hayamos enterado, pero seguro han estado programados en estos canales universitarios y comenzaron a emitirse a través de 5RTV, que es el canal público de la provincia de Santa Fe, en el marco de un programa que se llama Archivo Documental. El lunes pasado fue la primera emisión, así que están comenzando a emitirse también para la provincia a través de las pantallas de TV. Así que se pueden consumir bajo demanda, circulan por televisión y han circulado o han sido emitidos también o proyectados en pantallas de cine. En el caso del Cine El Cairo, que también hizo un estreno de 2 capítulos del documental, y en la Cinemateca Distrital de Bogotá, en el marco de un festival de cine y contenido con licencia Creative Commons, que estuvieron circulando también algunos episodios de la serie de Barrio Somos. Serie para televisión y web es el corazón de la narrativa. Otra plataforma, otro soporte con el que pensamos abordar las historias de los clubes de barrio fue un libro de crónicas que lo tengo por acá y que va a ser parte del sorteo, se llama Hechos de Barrio. En este caso nos decidimos por el papel. Ayer Eugenia hablaba mucho de lo que significa la experiencia de lectura en papel y creo que eso es en buena medida la razón por la que elegimos publicar Hechos de Barrio en papel. Son crónicas, son relatos narrativos un poco más largos y que demandan otra temporalidad de lectura, a diferencia de lo que suelen ser las publicaciones en la web. Por lo tanto, nos parecía interesante que el lector se pudiera sentar con el libro a tener esa experiencia de lectura con lo sensorial, con lo sensitivo del vínculo con el papel, pero también con la inmersión que significa la lectura en papel, ¿sí? Puede sonar medio raro porque estamos en un foro de periodismo digital, pero a nosotros nos gusta mucho el papel por lo que consigue también en ese contacto con los lectores. Y como les decía al principio, en Narrativas Transmedia tenemos la posibilidad de incorporar plataformas digitales y plataformas analógicas y de llegar a distintos públicos con esas diferentes plataformas y soportes. Entonces, quizás el público que elige la crónica en papel no será el mismo que elija la realidad aumentada o la propuesta de realidad virtual, pero nos permite llegar a un público en particular que es lector de crónicas y que disfruta del contacto de la lectura en papel. Lo que hicimos fue invitar a cronistas de la ciudad para que eligieran sus clubes, que salieran a buscar las historias que querían contar. Con eso publicamos el libro e invitamos también a fotógrafos, fotoperiodistas que pudieran plasmar algunas cosas de esa lectura de la crónica en el libro. Así que es un libro que le da mucho espacio, por ejemplo, a la fotografía, sí hay páginas completas dedicadas a la fotografía, y que creemos que se puede disfrutar tanto en su lectura como en su aspecto visual y que es un formato realmente muy inmersivo, más allá de que se utilice el concepto de inmersión para otro tipo de contenidos y para otro tipo de formatos. Hechos de Barrio, entonces, es el libro que está en papel, pero que también lo digitalizamos y está disponible si ustedes lo quieren descargar o leer en línea. Tiene licencia Creative Commons, así que puede circular libremente también. Le llamamos, el proyecto tiene como una especie de subtítulo, lema, que es Historias de Clubes en 360, porque decidimos experimentar en este caso con el formato 360, pensando en que puedan recorrer los clubes a través de la web, haciendo video 360, pero es video interactivo, es decir, tienen la posibilidad de cliquear sobre algunos espacios y conocer más sobre el club o de empezar a recorrerlos libremente, pero que también lo pudieran experimentar a través de un dispositivo muy sencillo y muy económico como es Google Cardboard, los headsets de Google que están hechos de cartón o que cada uno se puede crear también descargándose el manual de instrucciones y lo puede armar en su casa, como una forma de llevar esta propuesta de narrativas en 360 también a los propios clubes y de que la gente de los clubes pudiera experimentar este tipo de relatos o vivir este tipo de experiencias de una forma también muy económica y que puede circular en los clubes. El software que usamos para generar esta propuesta de 360 interactiva se llama Wanda VR y es el que permite también que lo puedan experimentar o que lo puedan ver con sus teléfonos usando, por ejemplo, un headset como el Google Cardboard. Todo este contenido, les dije, lo van a encontrar en el sitio de Barrio Somos, de barriosomos.com.ar.
encuentran el recorrido en 360 bajo la forma de realidad virtual, interactiva, encuentran los capítulos para web y televisión, encuentran el libro, encuentran también el juego, que es otra de las propuestas de los soportes que utiliza De Barrio Somos para contar sus historias y que está por acá y que también será sorteado. En este caso, la idea fue, les dije que trabajamos con 24 clubes en el caso de Barrio Somos, así que la idea fue usar el mapa de la ciudad de Rosario como tablero de juego, ¿sí? Dentro de ese mapa de Rosario armamos este tablero donde están contenidos los 24 clubes y la propuesta lúdica, la propuesta del juego es como una suerte de carrera de mente con preguntas y respuestas, con otras tarjetas que te obligan a responder de manera correcta o incorrecta y definen quién avanza o retrocede en función de ese tipo de respuestas y nos permite hacer el recorrido territorial por la historia de los diferentes clubes usando el mapa de la ciudad como plataforma de juego. Es algo que venimos incorporando también mucho en los proyectos, además de la idea de la territorialidad expandida, sobre la que ya hablaba Fernando en la conferencia de ayer. La idea de incorporar perspectiva lúdica porque nos permite también conocer las historias de los clubes o sumergirnos en el proyecto y conectarnos con el proyecto de otro modo, a partir del juego, a partir de divertirnos y de compartir un momento en relación al juego y aprender un montón de cosas de las historias de los clubes jugando, de otra manera. Una de las piezas más locas y divertidas que tiene De Barrio Somos es un álbum de figuritas que, como yo les contaba en el foro anterior, surgió del foro, surgió de las conversaciones que tuvimos con las personas que estaban en el público. Y alguien nos sugirió la posibilidad de trabajar con este formato que es un poco antiguo, un poco vintage, pero que tiene mucho que ver con los clubes, con el intercambio, con el tipo de juegos que ocurren en esos espacios. Así que creamos un álbum de figuritas que contiene los 24 clubes de la ciudad. Les pedimos a los clubes que seleccionaran algunas fotos representativas de sus historias. Están, por supuesto, los escudos de cada uno de los clubes. Esos escudos se transformaron en tracker de realidad aumentada, ¿sí? Así que estamos trabajando con soporte papel, pero además agregándole una capa de información digital que, atentos al dato, funcionaba hasta hace algunos días, algunos meses, porque estábamos utilizando la aplicación HP Reveal, que ahora en este momento ya ha sido discontinuada, así que fue una especie de experiencia efímera de realidad aumentada y que suele pasar con este tipo de aplicaciones que son como muy experimentales para estas narrativas. Pero nos permitió hacer la experiencia que ya la veníamos desarrollando en proyectos anteriores, de jugar con el papel y sumar una capa de información digital nueva hace un par de semanas. Si ustedes tenían la figurita el escudo de cada uno de los clubes, podían descargarse la aplicación y apuntar con su teléfono al escudo del club y levantar un pequeño video que les contaba en menos de un minuto la historia de ese club, cómo fue fundado, qué cosas fueron pasando a lo largo de sus años. Discontinuada HP Reveal, vuelve a ser un álbum de figuritas en papel. Siempre fue la condición que pudiera funcionar como álbum de figuritas, pero además, si alguien quería hacer la experiencia de realidad aumentada, también lo podía hacer. Y con el caso del álbum de figuritas, nos pasaron un montón de cosas muy interesantes en la circulación, como esto que podemos ver acá. En las páginas del Club Nitezón habían publicado fotos que habían estado pegando figuritas además, y entre una de esas fotos estaba mi abuelo Alberto, con un compañero que era un vecino nuestro, jugando al truco. Mi abuelo de chico jugaba al básquet, ahí también jugaba a las bochas y de grande ya se dedicaba a jugar al truco con sus amigos. Siempre se juntaban a jugar al truco por los porotos y para él era muy importante. Y él me hizo de Central Córdoba, siempre íbamos a la cancha, era bastante reconocido ahí entre los hinchas. Me hizo recordarlo, o sea, más de lo que todos los días lo recuerdo y una alegría inmensa.
Una persona que descubrió a su abuelo como parte de una de las figuritas del club Unidad y Tesón, que nos escribió a través de las redes sociales para saber cómo conseguía más álbumes y cómo había llegado la figurita de su abuelo a formar parte del proyecto. Y se acercó y nos trajo también el carnet de socio de su abuelo, que había sido el socio número 5 de Unidad y Tesón, y nos contó algo de esa historia. Y eso hace que también la historia de Barrio Somos se alimente y se vaya expandiendo en los diferentes barrios, en los diferentes espacios. Por supuesto, trabajamos con contenidos para redes sociales. Las redes sociales fueron lo primero que se lanzó dentro del proyecto y donde empezamos a emitir algunas pequeñas píldoras de videos contando las historias de los clubes. En este caso pensamos en microcontenidos, en contenidos más breves que se adapten a lo que sabemos que los usuarios están haciendo en las diferentes redes sociales o en sus formas de consumo. Y para analizar un poco cómo le fue a De Barrio Somos en el caso de las redes sociales, entre las diferentes redes, hoy tenemos una comunidad de aproximadamente 3.500 seguidores que están conectados con el proyecto. Hicimos una producción de un total de 35 píldoras de video. Por supuesto, las que más circularon tienen que ver con estas pequeñas historias o microhistorias de los clubes, en algunos clubes mucho más que otras. Por ejemplo, la píldora de Social Lux creo que es una de las que tiene la mayor cantidad de circulación. Fueron los propios usuarios que participan en los clubes o que se descubrieron ahí, los que se pusieron la camiseta del proyecto y comenzaron a compartir las historias. Y esas píldoras de videos consiguieron entre todas aproximadamente 86.000 reproducciones, siempre considerando que todo el alcance que tiene De Barrio Somos en las redes sociales es orgánico, es decir, nunca hicimos inversión en publicidad, no pusimos ningún peso en promocionar las píldoras ni ninguna de las producciones que se publicaron allí, sino que simplemente fueron los propios usuarios los que empiezan a distribuir, y de eso se trata un poco la circulación de los contenidos transmedia, ¿no? Que los propios usuarios ayudan a expandir el contenido y a llegar a lugares que de otra manera no hubiésemos llegado. Y si analizamos el tráfico web de Barrio Somos, en el caso de las redes sociales, lo que estamos viendo es que el 91% de los usuarios que llegaron a De Barrio Somos a través de redes sociales lo hizo a través de Facebook. Así que esto que decía ya Eugenia Milchestein en la conferencia de ayer, por más que las generaciones más jóvenes están migrando de Facebook y se están yendo hacia otras redes sociales, o la gran mayoría de ellos ya ni utiliza o no se conecta a Facebook y están casi exclusivamente en redes que tienen más que ver con lo visual y con lo audiovisual, todavía sigue siendo una plataforma muy importante para la circulación de contenidos, y de hecho a nosotros en lo que es redes sociales nos aporta el mayor porcentaje del tráfico. No así Twitter, que es una isla bastante minoritaria. Contenidos analógicos, contenidos digitales, territorialidad expandida, presencia también en los espacios, en los territorios. Este proyecto tiene muchísimo de aprovechar la geografía de la ciudad y los espacios de los clubes o los entornos de los clubes. Así que pensamos en un formato de lanzamiento que fue una kermés transmedia, recuperando las cosas que tenían las viejas kermés de los clubes de barrio, con algo de música, con un clown, con algunos juegos y con la posibilidad de que los usuarios pudieran experimentar ahí el conjunto de soportes y plataformas que creamos para De Barrio Somos. De sus dirigentes, las historias de sus deportistas, de las personas que viven en esos clubes. Así funcionaba la realidad aumentada, que ya no funciona. Por suerte quedó el registro audiovisual.
Bien, y en la conferencia del año pasado también había planteado la posibilidad de conseguir algún medio que pudiera asociarse al proyecto de Barrio Somos y que pudiera funcionar como media partner o como colaborador para la difusión y la distribución del contenido. Y a partir de esa charla, de esa presentación, había gente de la web, de La Capital, que se mostró interesada. Entonces, enseguida armamos una propuesta que fue preparar algunos artículos multimediales con las historias de estos 24 clubes que participan del proyecto de Barrio Somos. Y comenzamos a lanzar semanalmente estas publicaciones. Lo que nos permitió el trabajo con La Capital creo que fue fundamentalmente alcanzar públicos que no hubiésemos alcanzado nosotros de otro modo exclusivamente con el trabajo de redes sociales y con las presentaciones en los diferentes clubes, y que nos enseñó a modo de anticipo de conclusiones de la conferencia que es importantísimo para un proyecto transmedia convocar también a los medios tradicionales e incluso a los medios que no trabajan sobre lo digital, o a los medios analógicos o a los medios más viejos, incorporarlos dentro del proyecto transmedia, o incorporarlos dentro de la narrativa expandida que estamos pensando, justamente para alcanzar a esos públicos y para dialogar con públicos que de otro modo no hubiésemos alcanzado. En el caso de las publicaciones en La Capital, publicamos 24 artículos con la historia de los 24 clubes, más un artículo que fue el primero que salió, de presentación del proyecto. La Capital decidió crear dentro de lo que es la sección deportiva Ovación una categoría específica, categoría de Barrio Somos, donde si ustedes cliquean en esa categoría se van a encontrar todos los artículos. Funciona como para organizar y almacenar y también establecer vínculos entre los contenidos publicados, y que, generosamente nos permitieron acceder a algunas métricas para ver cómo le fue a los contenidos de Barrio Somos en el diario. Y lo que vemos es, de nuevo, dependiendo de cuál es el club, la cantidad de hinchas, la cantidad de personas que se comprometen y lo empiezan a compartir. Algunos alcanzan más o menos viralidad, más o menos visibilidad dentro del diario, pero en promedio los artículos tienen unas 2.000 visitas. Y lo que me parece mucho más importante es el tiempo de lectura que conseguimos con este tipo de artículos, porque el promedio del diario está en unos 20 segundos, 30 segundos para sus noticias, y el caso de los artículos de Barrio Somos están todos por encima de 1 minuto de lectura, que para el caso de las publicaciones digitales es un número muy importante. O sea, conseguimos que con contenido que al menos nosotros pensamos puede resultar interesante para esa comunidad y tiene cierta calidad, son contenidos multimedia, contienen pequeñas piezas de video, contienen fotos, contienen enlaces. Los usuarios que llegaban hasta ahí, por lo menos se quedaban más de 1 minuto leyendo el artículo, interactuando con ese contenido. El día que hicimos la presentación oficial, el lanzamiento de Barrio Somos, también se acercaron varios medios a hacer la cobertura y pasaron cosas como estas. Que son la gente de los clubes, y conocer un poco de la cultura clubística barrial. Se dice así, ¿no? Perfecto. Pablo, ¿de qué club sos? Del Club Libertad. El barrio se formó alrededor del club, la iglesia que está ahí a una cuadra del club, así que es parte fundamental, está en el corazón del barrio. ¿Cómo fue participar del proyecto de Barrio Somos? La verdad que muy lindo, muy interesante, porque por primera vez se le da notoriedad a los clubes de barrio de esta forma. La verdad que es un proyecto muy completo. Hay un álbum, hay un juego, hay un libro, hay un documental. Estamos con Gisela Moreno, una de las productoras de Barrio Somos. ¿Por qué un juego de mesa? ¿Por qué un álbum? Apostamos muy fuerte por lo lúdico en este proyecto. Trabajando con los clubes empezamos a notar un cruce generacional muy fuerte. Había gente más grande y chicos todo el tiempo mezclándose en la vida social del club. Así que queríamos hacer formatos para todo el mundo. Social Lux está en Barrio Ludueño, es un club de fútbol. Ahora contamos con fútbol de salón, patín, y estamos empezando con la escuelita de handball. ¿Cómo fue participar en el proyecto este? A través del fútbol femenino entramos en el programa de Barrio Somos y fue una experiencia para las chicas del fútbol, y para el club en sí fue fabuloso. ¿Están en el álbum ustedes? Sí, estamos
tenemos. A ver, podemos verla. Social Lux. ¿Cuántas son? 5. ¿Y vos sabés cuáles son? ¿Qué imagen? Y vamos a buscarlas. A ver. ¿El tema del juego y de las figuritas es para que las nuevas generaciones no se enteren o piensan ustedes filmarse jugando y sacarle fotos a las figuritas y postearlas en Instagram? Y estamos haciendo ese cruce de redes sociales y el juego. Me parece una muy buena idea. Lo presentamos el sábado pasado y ya un montón de gente nos está enviando sus fotos y sus videos con los chicos jugando en el club, llenando el álbum y jugando. Y nos parece también un soporte que es reapropiado para que se dé ese juego entre gente más grande y los chicos adentro del club, así que está funcionando. Qué nervios, ¿no? ¿Qué imagen será? No. Acá estamos. Vamos. Bueno, Nahuel Guzmán. Es el Patón Guzmán. El arquero, uno de los arqueros de la selección, salió de Social Lux. Mira vos, tenemos el Patón Guzmán, fútbol femenino, como nos había contado antes, el escudo, obviamente. Primera división, con la hinchada detrás. ¿Vamos a pegar alguna? Yo te doy. Esta es la 65, acá. La del Patón. El Patón. Pegala bien prolijo, ¿eh? El Patón Guzmán, señores. Primera figurita del álbum pegada, Social Lux. Esperemos llenarlo. Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿De qué club son? Atalaya Club. ¿Tienen alguna repetida para cambiar? Sí. Bueno, pasala, yo te digo cuáles son, si las tengo o no las tengo. La de Atalaya, sí, es. ¿Es de las fáciles o de las difíciles esta, no sabes? No sabemos. Estamos con Chiqui, que es la presidenta del Club Unión y Progreso. Este proyecto realmente, bueno, desde el año pasado que estamos con los chicos acompañándolos, que han venido al club y demás, me parece algo tan importante y fantástico, porque realmente es lo que necesitábamos todos los clubes, grandes, chicos, que se los conozca, que se le dé la publicidad y la historia, que en definitiva algunos del club la saben y otros no, y con esto realmente es maravilloso. ¿Cómo se juega? ¿De qué se trata el juego? El juego se trata de que elijas tu club y puedas completar una vuelta al tablero contestando preguntas acerca de la historia de los clubes. Me encantan los juegos con preguntas. ¿Cuál fue el primer nombre del Club Central Córdoba? Tengo opciones. Ah, bueno, sí, quiero opciones. Rosario Argentine Railway Athletic Club de Córdoba and Rosario Railway o Ferrocarril Córdoba Fútbol Club. Ferrocarril Córdoba Fútbol Club. Incorrecto, no puedes avanzar. ¿Ya viste vos qué lugar le tocó en el álbum? Sí. ¿Y las imágenes son representativas de Libertad? Son representativas. De hecho, los chicos plantearon para el álbum que las fotos las elijan los clubes. Acá las tengo, mirá. Ahí está. Tenemos el escudo, uno haciendo gimnasia, un montón de chicos sentados. En la práctica de escuelita de básquet. Estos deben ser los bailes de carnaval. Estos son los bailes de carnaval y una foto histórica del básquet, que es el deporte por ahí que más se identifica al club. La última, Pablo. ¿Qué lugar ocupan los clubes de barrio en el entramado social? En nuestro caso ocupamos más de media manzana. Gracias. Bueno, esta cobertura que hizo el programa Tardenautas también para 5RTV, para el canal de la provincia, me gusta mucho en particular, primero porque no lo decimos nosotros, porque cuando uno hace sus propios videos de promoción, por supuesto elige mostrar lo mejor, lo que más le gusta del proyecto, y en este caso otras personas que vinieron a hacer la cobertura creo que realmente mostraron la esencia de lo que es De Barrio Somos y cómo es De Barrio Somos funcionando, con los niños intercambiando las figuritas, con la gente de los clubes como verdaderos protagonistas del proyecto, que era la idea y el espíritu de Barrio Somos. Y nos pasaron cosas muy extrañas que son parte de lo que es un proyecto documental, de lo que significa ser documental y de cómo va cambiando, mutando la realidad a medida que también la vamos registrando y construyendo este tipo de proyectos, como los intercambios que se empezaron a dar entre esos 24 clubes a partir de pertenecer al proyecto de Barrio Somos. Eso por un lado. Y por otro, la inmensa cantidad de clubes que no están en esa primera selección, que como les decía al principio, la hicimos en función de la geografía, pero también de contener diferentes tipos de historias que nosotros creíamos que tenían que estar dentro del proyecto, y que nos empezaron a escribir para saber cuándo íbamos a grabar en su club, cuándo los íbamos a incorporar, cuándo circulaba en Facebook la pildorita sobre ellos. Y bueno, hicimos lo que pudimos con el presupuesto que teníamos, pero tenemos toda la intención de poder expandir De Barrio Somos y conseguir financiamiento como para hacer una segunda parte que incorpore muchas de las historias que están afuera, porque la verdad que 24 de 300 estamos contando historias que cuentan la gran historia, pero hay muchísimas cosas que todavía están por contarse respecto de los clubes de barrio y que bien podrían incluirse en De Barrio Somos. Y con el caso de los clubes protagonistas, por ejemplo, a partir del grupo de WhatsApp que armamos para organizarnos con la distribución de los libros, de los álbumes de figuritas, para anunciar las diferentes presentaciones, los mismos presidentes o gente de la comisión directiva empezó a utilizar el grupo para hacer otro tipo de intercambios, del tipo
organizarse para ir a las marchas, para las protestas por los tarifazos, o preguntarse quién tenía el dato de algún DJ para una fiesta, o dónde encontrar el mejor precio para hacer las camisetas, cosas que los diferentes clubes necesitaban y que desbordaron lo que nosotros habíamos pensado para De Barrio Somos, pero que nos puso muy contentos porque nos parece que ahí es donde está la verdadera expansión y la verdadera transformación de los proyectos documentales transmedia. Además, el proyecto circuló por un montón de otros medios, fundamentalmente digitales, de la ciudad y de otros lugares, casos de El Ciudadano, Redacción Rosario, Notifé, Con la Gente, Rosario 3, Conclusión, la revista Vice, que tiene una circulación mucho más internacional, Rosario Plus, diferentes medios que se fueron haciendo eco de lo que estaba pasando con el proyecto de Barrio Somos, tanto de las presentaciones como de la circulación posterior. Y estamos participando de varios festivales internacionales con algunos premios. El proyecto fue declarado de interés municipal por el Consejo de Rosario y de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que son también reconocimientos a la circulación y a lo que el proyecto consigue culturalmente en los diferentes espacios. La mayoría o la totalidad en realidad de las piezas que habíamos pensado como parte de Barrio Somos ya están circulando, fueron lanzadas, continúan en su circulación y distribución y por supuesto queremos ampliar ese proyecto en la medida en que podamos conseguir también el financiamiento posible para darle cabida a otros clubes y continuar. De hecho hemos aplicado algunos espacios de financiamiento para ver si podemos darle continuidad a De Barrio Somos, que es algo que nos gustaría muchísimo. Ahora, en términos de documental transmedia, Fernando les había anunciado en la conferencia de ayer que estamos participando de un proyecto nuevo, más colaborativo, con un conjunto de instituciones, con un conjunto de movimientos y organizaciones también políticos, culturales, de la sociedad civil, que están formando parte de esta mesa que se conformó por el 50 aniversario de los rosariazos en la ciudad. Y a partir de eso estamos intentando articular este proyecto transmedia más colaborativo y co-creativo, que decidimos llamar Rosariazos, a modo de nombre contenedor, pero que va a contener entre mayo y septiembre, que son las dos grandes fechas de los rosariazos, el primer rosariazo más estudiantil, el segundo rosariazo más obrero, un conjunto de actividades de diferentes tipos y que van a sostener la agenda de estos meses. Así que ya estábamos prontos a lanzar lo que serían los primeros eventos, las primeras experiencias de mayo, y que van a sostener la participación, o pretendemos que puedan sostener la participación de los usuarios en relación a la historia del rosariazo y a sus actualizaciones entre mayo y septiembre. ¿Me dicen qué tal estamos de tiempo? Ya me estoy pasando, ¿eh? Houston. Bien, gracias.
Bueno, el caso de Rosariazos es bastante similar en relación a lo que yo les comentaba que habíamos aprendido de los proyectos anteriores. Empezamos pensando en un sitio web que pueda contener el proyecto, más todavía en este caso que va a ser mucho más colaborativo y que hay un montón de organizaciones y de personas que van a participar con sus propias propuestas y con sus propias intervenciones en el marco del proyecto, que denominamos como la memoria transmedia de la ciudad. Entonces decidimos pensar en un sitio web donde el principal contenido tiene que ver con la agenda de actividades y que de forma descentralizada le permitimos a las diferentes organizaciones, agrupaciones que forman parte de esta mesa de la memoria cargar sus actividades dentro de la agenda. Entonces será el espacio de referencia para saber entre mayo y septiembre cuáles son las actividades vinculadas con los rosariazos y que formen parte de este gran proyecto transmedia colaborativo y que van a ir ocurriendo en los diferentes barrios de la ciudad. Algunos de esos eventos y de esos contenidos serán generados como parte de la propuesta del equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial, pero acá la propuesta es que todas las personas o organizaciones que se quieran sumar también puedan incorporarse en el gran marco contenedor que será el proyecto Transmedia Rosariazos, y donde tenemos la intención de vivir una forma de producción que sea todavía más abierta, colaborativa y co-creativa en relación a las propuestas que se van a ir desplegando. Nosotros, les decía, estamos a cargo del desarrollo del sitio web y de desarrollar esa especie de idea contenedora que habilite la expansión narrativa. Fernando les anticipaba ayer que una de las propuestas que vamos a incorporar es un juego, de nuevo recuperando la idea de la perspectiva lúdica dentro de los proyectos transmedia y de salir a la calle y de intervenir el territorio. En el caso del proyecto Rosariazos, lo que más nos interesa es mapear algunos lugares que fueron importantes para la revuelta de mayo, para la revuelta de septiembre, lugares históricos, sitios históricos que se van a resignificar a partir del proyecto transmedia, y la idea es que los usuarios puedan conocer parte de esa historia y revivir un montón de cosas que hicieron a ese movimiento estudiantil, obrero estudiantil, a partir de circular por la ciudad con su dispositivo móvil, siguiendo algunas pistas y buscando información en la ciudad y tratando de encontrar un tesoro escondido, que es en definitiva el objetivo del juego de Geocaching Transmedia, y utilizando el GPS del dispositivo móvil para ir moviéndose por la ciudad y dejando algunas huellas de esa búsqueda y finalmente, para quienes alcancen el objetivo, de poder encontrar el tesoro escondido. Estamos pensando también, como les contaba Fernando ayer, hay un registro audiovisual muy importante de las manifestaciones del año 69 en Rosario. Charly López, el documentalista que ya estrenó uno de los documentales y que está produciendo un segundo documental que va a formar parte de este proyecto transmedia, realmente tiene un registro que queremos aprovechar, que no queremos que se quede exclusivamente en el formato audiovisual de los documentales, sino que nos parece que tienen un potencial increíble para llevarlo y para experimentarlo en otro tipo de formatos y en otro tipo de propuestas de experiencia de usuario. Y con eso, fundamentalmente con los audios, con los registros originales de las manifestaciones y de cómo sonaron esos rosariazos, queremos organizar lo que sería una especie de ruta sonora o walking tour con audio geolocalizado, y que los usuarios puedan recorrer la ciudad y escuchar en las diferentes esquinas o en los diferentes espacios donde había barricadas, donde había quema de trolebuses, donde había intervenciones, esos momentos específicos de la historia de los rosariazos, también para experimentar un poco más con el audio, ¿sí? Linkeado con la conferencia de ayer de Mariano respecto de los podcasts y de cómo el audio nos permite imaginar también un montón de escenarios a partir de lo que captamos con los oídos y lo envolvente que significa. Así como la lectura en papel tiene una gran condición inmersiva, creo que el sonido también es fundamental en la inmersión, y no es algo que hayamos explotado mucho en proyectos anteriores, así que nos gustaría trabajar con el audio en este caso como una forma de despertar también a la imaginación y permitirnos reconstruir los sucesos del pasado a través de lo sonoro.
Estamos pensando en proyecciones urbanas, algo que ya habíamos experimentado con Tras los pasos del hombre bestia, intervenir en edificios, en fachadas. Es una intervención efímera, pero es una intervención muy potente, donde es interesante estar en el espacio para vivirla, para presenciarla, y donde la idea es también que los usuarios puedan participar a través de redes sociales en tiempo real y poder proyectar esas participaciones sobre los edificios. Así que vamos a empezar a diseñar en los próximos días y meses los contenidos y el guión de esos contenidos para hacer las intervenciones urbanas y las proyecciones. Existe un registro fotográfico increíble de los rosariazos a cargo del fotógrafo Carlos Saldi, que es casi el nombre propio de cualquier imagen que se nos venga a la cabeza de rosariazos. El caso de la chica que corre con el palo, que es como el ícono de los rosariazos, y muchísimas imágenes más. Si alguien googlea rosariazo, enseguida comienzan a aparecer esas imágenes icónicas que son de Carlos Saldi, que tiene un registro fabuloso y que está en el Museo de la Memoria. En este caso queremos darle una pequeña vuelta de tuerca a esa colección de imágenes y aprovechar las cosas que aprendimos con el caso de Hechos de Barrio y invitar a fotógrafos de la ciudad también a participar en el proyecto e intentar capturar los mismos encuadres o rastrear los mismos espacios donde ocurrieron y se tomaron esas fotografías para poder establecer algunas comparaciones con la Rosario del 69 y la Rosario del 2019. Es parte del objetivo de Rosariazos, no solamente la revisión histórica de lo que pasó, sino también poder pensar cuál es la condición de Rosario en la actualidad y cuáles serían los rosariazos que están ocurriendo o los necesarios en este momento de la historia. Así que la intención también es poder establecer algunos vínculos entre el pasado y el presente y cómo eso nos proyecta también hacia el futuro, en lo político, en lo social, en lo cultural. Otra apuesta por el papel que pensamos hacer en el caso de Rosariazos es una novela gráfica. Vamos a volver a experimentar con realidad aumentada. Acá la intención es poder contar la historia de los rosariazos en un formato de historieta, de cómic, algo que hicimos en Mujeres en Venta y que nos gustó muchísimo como experiencia. Lo queremos recuperar para el caso de Rosariazos con la idea de contar desde Tucumán Arde la experiencia artística de Tucumán Arde como disparador previo a lo que fueron los movimientos de los rosariazos, pasando por el Rosariazo de Mayo, pasando por el Rosariazo de Septiembre y por las situaciones de violencia y asesinatos que hubo también en Rosario en el 69, a partir de 6 capítulos conclusivos en sí mismos, pero que respetan la cronología histórica. Y estamos en conversaciones con historietistas locales, muy reconocidos en su producción, para que cada uno de ellos pueda tomar uno de esos capítulos y con su estilo pueda dibujar esas diferentes historietas que van a formar parte de la novela gráfica. También estamos en conversaciones respecto de la edición del libro. ¿Sí? La editora de la Universidad Nacional de Rosario es una posibilidad, también la editorial de la Municipalidad de Rosario. Estamos en conversaciones para ver de qué manera lo concretamos, pero es la idea respecto de la utilización del papel y de contar con imágenes, con dibujo y con cómic, lo que pasó en Rosario en el año 69. Y a modo de cierre, una especie de cantata transmedia, le llamamos, una intervención artística con músicos locales, recuperando un poco el cancionero popular del año 69 e interviniendo el escenario con visuales y con teatro, que es algo que hicimos en una presentación acá en el Zoom de Arquitectura con el proyecto Despertares por la Reforma Universitaria, donde ya hicimos una experiencia que combinó música y teatralización y visuales en las pantallas, que nos resultó muy interesante, así que queremos intentar recuperar ese aprendizaje para llevarlo de nuevo al escenario, en el caso de la cantata transmedia, que servirá de cierre y de intervención también en la calle, en el caso del proyecto Rosariazos. Ya termino. Algunas conclusiones aprendidas de Barrio Somos, pero también en los proyectos anteriores transmedia que venimos trabajando en la Dirección de Comunicación Multimedial, con características documentales o con características periodísticas, pero siempre trabajando en el campo de la no ficción, buscando contar historias que no suelen estar en el foco de los grandes medios o de los medios masivos, pero que consideramos que son muy importantes para nuestra comunidad local.
Creo que hemos entendido que en narrativas transmedia cada plataforma es una puerta de entrada específica a la narrativa y que por lo tanto tiene que poder funcionar de manera independiente, pero también tiene que conectarnos con el resto de las plataformas. Es importante que en el caso de las narrativas transmedia los usuarios puedan circular libremente en función de sus intereses, de lo que les gusta o de lo que no, y de lo que quieren o no recorrer o profundizar en relación al relato o a la experiencia que le estamos ofreciendo. Pero cada una de esas plataformas sí nos permite hablarles a públicos específicos en contextos de comunicación en particular. Entonces, pensar también esas condiciones de recepción para la construcción de los mensajes y cómo los mensajes pueden tener efectos distintos en función de cuál es el lugar, cuál es el espacio, cuál es el tiempo en el que los usuarios los van a consumir. Los medios tradicionales son importantísimos para la propuesta transmedia, para la expansión, para la circulación, para la difusión. Si podemos incorporarlos a la propuesta, seguro el proyecto va a andar mucho mejor y vamos a alcanzar espacios que de otro modo no hubiésemos alcanzado. Eugenia revisaba ayer un montón de datos sobre consumo de medios y nos hacía notar cómo la televisión sigue siendo un medio absolutamente importante y sigue estando en el centro de la escena. Y sigue marcando agenda, marca agenda de los medios digitales también. Si vamos a Twitter, la gran mayoría de los hashtags que circulan tienen que ver con lo que está en televisión, con lo que está en prime time o con lo que los usuarios están viendo y compartiendo a través de las redes sociales. Por lo tanto, me parece que es muy importante que nuestros proyectos transmedia integren digital y analógico y que aprovechen también medios de nicho y medios más masivos o medios tradicionales para poder llegar a algunos públicos que no llegaríamos de otro modo. Cada medio genera un contacto, cada medio genera una experiencia de usuario distinta, por eso elegimos, por ejemplo, el papel para la crónica, por eso elegimos trabajar con contenidos 360 o con el audio como un contenido inmersivo o con el texto como un contenido inmersivo, porque lo que se genera en ese contacto será diferente y cada usuario tiene la posibilidad de elegir a través de qué medio o de qué experiencia puede circular a través del proyecto transmedia. Los proyectos transmedia de no ficción, los documentales, los proyectos periodísticos transmedia, en realidad lo que generan son grandes espacios de conversación. En el caso de Barrio Somos y en el caso de Rosariazos, todavía más porque incluyen a un montón de organizaciones, de organismos, de personas involucradas. Por lo general estamos contando historias que tienen como protagonistas a personas y esas personas se apropian de la narrativa y hacen lo que quieren con esa narrativa y está perfecto que así sea, nos encanta que así sea y que ocurran también cosas que hacen al mundo del fandom en el caso del documental. Y fundamentalmente, lo resaltaba mucho Patricio en su conferencia del año pasado, los proyectos documentales transmedia transforman la realidad de sus protagonistas. Lo vemos en el caso de Barrio Somos, donde los clubes se empiezan a conectar y organizar porque existe el proyecto y a través de las vías de comunicación del proyecto. Clubes que antes no habían tenido relación, que vivían su propia realidad de su barrio, pero nunca se habían puesto en contacto los del norte con los del sur o los del oeste, más allá de las competencias deportivas. Y empiezan a pasar cosas que ocurren porque un proyecto como de Barrio Somos habilita ese espacio de emergencia. Como la realidad cambia, en ese sentido también el proyecto transmedia tiene que estar atento a los cambios de esa realidad, a lo que está pasando con los usuarios y a cómo incorporarlos también dentro de la narrativa. Creemos que es importante pensar diferentes estrategias en los diferentes tiempos de lanzamiento de un proyecto transmedia. Algunas serán para que los usuarios nos encuentren, nos descubran, otras serán para que los usuarios exploren el contenido en profundidad, lo experimenten. Necesitamos pensar espacios participativos y colaborativos. Más allá de lo que nosotros diseñemos en cuanto a experiencia de usuario, el usuario también siempre encuentra espacios propios para participar, los crea, los modifica, pero si además nosotros organizamos algunas estrategias, probablemente ocurran cosas muy interesantes en relación a la participación de los usuarios y no olvidarnos de las patas de distribución y circulación de los contenidos. Porque a veces nos entusiasmamos demasiado con la primera parte, con el diseño narrativo, con conseguir el financiamiento, conseguir la forma como para llevar el proyecto a cabo. Y una vez que tenemos el proyecto más o menos funcionando, necesitamos esos espacios para distribuir y para hacer circular los contenidos. Entonces,
Que los propios usuarios se apropien del proyecto y nos ayuden a distribuir y hacer circular es genial, pero también ahí aparece la necesidad de contar con otros medios u otras instituciones que puedan ayudarnos a difundir y a multiplicar las posibilidades de distribución de los proyectos. Creo, y que esto es lo que más nos motoriza como equipo de trabajo para seguir eligiendo transmedia como una forma de narrar, que los proyectos transmedia nos ofrecen una oportunidad creativa fabulosa y extraordinaria porque nos posibilitan pensar casi sin límites. No tenemos, si bien por supuesto tenemos los límites de la gramática, del contacto, de las características de cada uno de los medios y de sus formatos, como podemos integrar una multiplicidad de medios, como podemos integrar una multiplicidad de plataformas, las posibilidades creativas son fabulosas. Algunas serán más económicas, otras serán más costosas de producir y de experimentar, pero podemos hacer transmedia integrando las cosas que se nos ocurra. Cualquier plataforma, cualquier dispositivo puede ser un medio, puede ser una plataforma mediática para contar historias en términos transmedia. Así que no hay límites creativos y podemos aprovechar cualquier medio para contar y hasta podemos inventar cosas que no son medios y transformarlas en medios dentro de un proyecto transmedia. Así que creo que ahí es donde se subraya fundamentalmente la idea de Carlos Escolari de las narrativas transmedia como una forma de poder contar con todos los medios, con la doble acepción de la idea de contar, ¿no? Contar como narrar, pero también contar como aprovechar cada uno de los medios que tenemos al alcance de nuestras manos. Y si no los tenemos, imaginarlos y crearlos, porque estamos contando con medios que quizás no existen hoy, pero van a empezar a existir mañana y que van a empezar a existir a partir de nuestras ideas y nuestros proyectos narrativos. Así que creo fundamentalmente que ese es el desafío que tenemos por delante y que es lo más interesante de las narrativas transmedia, su potencial creativo y su potencial de circulación y de participación, que es lo que estamos tratando de experimentar. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o sorteo. Vamos a hacer unas poquitas preguntas porque estamos algo atrasados. Y los estoy dejando sin recreo. Consultarte si consideraron posteriormente la fuerte tracción desde el punto de vista emotivo del proyecto de barrios. Sí, Somos de Barrios. Sí, hay un montón de cosas que realmente no dije porque hablé mucho de Barrios Somos en la conferencia del año pasado y no quería repetir, pero sí, el condimento emocional es fundamental en De Barrios Somos porque de hecho apelamos a eso, apelamos tanto a la memoria emotiva de las generaciones más viejas o de adultos mayores que están en el club o que estuvieron en el club y a las generaciones más jóvenes, a los niños que hoy forman parte de la vida de esos clubes. Así que siempre la intención es pivotear entre el presente y el pasado de los clubes y poder articular esa relación a partir del proyecto. De hecho, el álbum de figuritas funciona muchísimo para eso, porque son los padres y los abuelos que juegan con los niños, con las figuritas y que a través de las figuritas como excusa empiezan a recuperar cosas del club, empiezan a contar cosas del club. Y es algo que está muy presente en las crónicas. Las crónicas, cada uno de los cronistas, por supuesto, tiene su estilo para narrar, pero la búsqueda es el juego permanente entre el periodismo y la literatura, entonces está muy atravesado por lo emotivo y por lo emocional, y esa búsqueda está también fundamentalmente en los contenidos audiovisuales, donde están los protagonistas, los personajes protagónicos contando su historia de vida, y a partir de esa historia nos metemos en la historia del club y podemos conocer algunas cosas de la historia del club. Sí, lo emotivo es uno de los leitmotiv del proyecto, es fundamental. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿cuáles son las formas de financiamiento, además de las que mencionaste y quizás algunas que conocemos como el Instituto Nacional de Cine, que pueden llegar a generar un financiamiento para un proyecto tan amplio? Porque por ahí el instituto genera para una serie o para un largometraje o documental,
pero cuando ya empezamos a hablar de una muestra fotográfica o de un podcast o de otro tipo de, que algunos pueden ser más económicos, otros no, como que se hace un poco difícil también pensar en un proyecto de estas características sin el financiamiento adecuado, eso por una parte. Bien. Y por el otro, ¿cuál es el límite que uno tiene que ponerse cuando dice de tiempo, cuando dice, bueno, el proyecto llega hasta acá? Sí. Porque, bueno, me encanta, está buenísimo, pero se terminó, ¿le damos continuidad o no? Que es lo que me preguntaba cuando veía el proyecto de Mujeres en Venta, sobre todo, que digo, es un proyecto maravilloso en donde se sigue aportando, la gente aporta a las redes de trata, y me parece que habría que mantenerlo en el tiempo porque son cosas que no deberían desaparecer y como que en un momento muere y no lo toma el Estado, no lo toma la sociedad civil, no lo toma ningún tipo de asociación vinculada a esa temática. Digo, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo se puede trabajar sobre eso? Perfecto, gracias por las dos preguntas, porque siempre son las dos grandes claves respecto de transmedia. La primera, financiamiento. Los proyectos transmedia tienen una característica muy particular. A veces tendemos a pensar que la fuente de financiamiento es única y que desde un único espacio necesitamos financiar todas las plataformas o todos los soportes que estamos pensando. Y no, de hecho, transmedia nos permite hablar con un montón de personas, instituciones, empresas, medios o lo que fuera que puedan ayudarnos a financiar piezas particulares, ¿sí? Necesitamos tener un montón de interlocutores en términos de financiamiento de este tipo de proyectos. Y acá, para nosotros como productores, la mejor estrategia debería ser organizar un proyecto, una carpeta, una biblia transmedia que contenga todos estos soportes y que diseñe narrativamente cada una de las plataformas que vamos a utilizar, pero presentar las diferentes plataformas o los diferentes soportes a el interlocutor adecuado. Y en el momento en que vamos a tener esa conversación, considerar ese soporte o esa plataforma como el elemento más fuerte. Por ejemplo, tenemos contenidos audiovisuales que vamos a aplicar a un fondo de financiamiento que es para serie web. Bueno, vamos a organizar un proyecto transmedia y lo vamos a presentar a esa fuente de financiamiento aplicando la serie web, que es lo más importante, pero especificando que se trata de un proyecto transmedia que tendrá otro tipo de expansiones, que le va a dar más valor a la serie web. Entonces, intentaremos ir a buscar el financiamiento para serie web en los lugares donde existe financiamiento para serie web. El financiamiento para el álbum de figuritas o el financiamiento para publicar papel, algún fondo editorial que tenga que ver con esa publicación específicamente. Pero por eso es importante tener el proyecto casi en su totalidad pensado previamente y organizado narrativamente para después ir a hablar con cada uno de esos interlocutores. Por supuesto, también podemos aprovechar otro tipo de financiamiento, tipo crowdfunding, u otro tipo de estrategias, como en el caso de Canción de la Ciudad, que es un proyecto que presentó Patricio hace un par de años atrás, que es sobre músicos callejeros, las instancias de recitales con los músicos callejeros se utilizaban para pasar la gorra de la misma manera que los músicos callejeros lo hacen en la calle, y a partir de ese dinero que circulaba en el pasar la gorra, pensar en nuevas pildoritas de video, nuevos contenidos que podían circular dentro del proyecto. Entonces, de la misma manera que no tenemos límites creativos en el proyecto transmedia, tampoco tenemos límites en el formato para conseguir el financiamiento. Podemos apelar a las formas que se nos ocurran para financiar, pero creo que la mejor estrategia es presentar cada plataforma o cada soporte a un interlocutor en particular. En el caso de Barrio Somos, Renau financió la serie para televisión, porque es lo que financia Renau, que son contenidos audiovisuales universitarios. En ese caso era un proyecto que tenía que ver con nuevos formatos, entonces tenían la intención de abrir una línea que fuera más transmedia o más experimental, y aprovechamos esa oportunidad para presentar también ahí la producción del libro. Pero todos los otros contenidos se presentan a Espacio Santafesino, especificando que ya tenemos esta parte de financiamiento y que estamos pidiendo este otro dinero para llevar adelante estas otras producciones. En ese caso tiene un doble financiamiento y las carpetas de los proyectos se pensaron específicamente para esas dos instancias donde nos íbamos a sentar a dialogar con las posibles fuentes de financiamiento. Esa me parece a mí es la mejor estrategia, no pensar que una única fuente va a financiar el proyecto completo
sino pensar diferentes interlocutores y también diferentes temporalidades. A lo mejor empezamos lanzando un par de piezas que tienen financiamiento y mientras esas circulan vamos buscando gente que se pueda interesar en el resto de las piezas. En el caso de los rosariazos va a ocurrir eso, porque no es que tenemos el financiamiento para la totalidad del proyecto. Algunas cosas las vamos a financiar nosotros como equipo porque nos interesa experimentarlos y aprender de esa producción, pero por ejemplo todavía no tenemos claro de qué manera vamos a editar el libro y estamos en esas conversaciones. Y si hay algún interesado y tiene ganas de sumarse al proyecto en ese sentido, así como sumamos La Capital el año pasado, a partir de esta conversación estamos abiertos a quienes tengan ganas de sumarse a ese proyecto. Y la otra pregunta era... El tiempo, sí. Lo que siempre decimos respecto del transmedia es que sabemos dónde comienza, pero no dónde termina. Sabemos cuál es el punto cero, sabemos cuándo lanzamos. Pensamos en un cronograma de lanzamiento de piezas porque también necesitamos organizar la producción, más allá del orden narrativo que pueda tener lanzar algunas piezas al principio, algunas piezas en una segunda instancia. Pero sí es verdad que es mucho más difícil ponerle límites porque, como decía al principio, son obras abiertas, son obras donde los propios usuarios se apropian del contenido y por tanto le van a seguir dando vida y le van a seguir dando circulación en la medida en que el proyecto interese. En el caso de Mujeres en Venta, por ejemplo, 2 años después del lanzamiento aparece la idea de producir el libro multiplataforma sobre lo que pasa después, sobre lo que ocurre en la situación de rescate de las mujeres que fueron víctimas de trata y el trabajo que hacen las organizaciones en el campo como para rescatar y poder reintegrar a esas víctimas al entramado familiar, social, laboral del que fueron arrancadas. En este caso es una pieza que aparece 2 años después y que no estaba pensada originalmente, pero aparece como una necesidad porque creíamos que necesitábamos hablar de eso y que había un montón de conocimiento que estaba fragmentado, dando vueltas y que necesitábamos reunir en la temática del libro. Como esa hay 1.000.000 de experiencias transmedia que cada tanto reaparecen o reflotan porque se requiere alguna situación en particular. De Barrio Somos, pensamos un montón de plataformas, las lanzamos, están en circulación, ya forman parte de la comunidad que está vinculada al proyecto de Barrio Somos y que la hace circular y que la consume, pero permanentemente tenemos nuevas ideas. Ayer, escuchando la conferencia de Mariano, hablábamos con Pato de la posibilidad de pensar en algún formato de podcast para hablar de las historias de los clubes que por ahí están afuera de los 24 que empezamos a seleccionar. Y seguramente van a seguir surgiendo y el proyecto va a seguir activo. Pero es muy difícil. Los productores sí le podemos poner fin de algún modo a la producción, pero en la medida en que sean propuestas participativas y que circulen, el usuario las va a poder mantener vivas por muchísimo tiempo.